Bueno, pues gracias a todas y a todos por estar acá. Es muy lindo ver este lanzamiento entre los amores de toda la vida, entre gente muy cercana, entre personas con las que hemos venido conversando por décadas ya, para seguir aquí conversando a propósito del libro. Y también quiero pues presentarles, aunque bueno, vamos a hacer todo el ritual pues. Voy a presentar a los comentaristas del libro, que son Ana María Villate, artista, feminista y profesora de la Universidad Pedagógica. También fue presidenta del sindicato ASPU-UPN hasta diciembre de 2025. Entonces está de regreso en la vida cotidiana del profesorado. Y Sebastián Vargas, historiador, también magíster en estudios culturales, profesor de la Universidad del Rosario, y una persona que ha trabajado muy cerca del arte. Digamos, es una historia que trabaja muy en diálogo con la materialidad de la memoria, con el arte, con la historia pública. Entonces, pues es como un colega muy cercano también de estos lados. Y pues yo muy feliz de escuchar estas lecturas. Bueno, les quería presentar también el libro. El dispositivo expositivo es el resultado de la tesis doctoral que hice en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Y la tesis se entregó en el 2021, así que el libro, o sea, el manuscrito quedó casi igual. Estamos hablando pues entonces de un manuscrito que ya tiene como unos añitos de existencia. Por fortuna es sobre el siglo XIX, y el siglo XIX no alcanzó a cambiar demasiado en estos últimos 5 años, porque los pequeños comentarios que hice sobre el presente, en cambio, pues sí que como que dan cuenta del momento de su escritura, que ya es como un momento histórico. Entonces, bueno, ahora sí, como con este tiempo de decantación del libro, pues las lecturas de Sebastián y Ana María van a ser como las primeras lecturas de este libro, así que pues nada, muchas gracias. Bueno, yo una cosa que me parece como chévere, sería como empezar con una anécdota, y es que en 2018, que supongo que usted debía estar empezando el doctorado, y yo estaba tomando las clases que Mónica dejaba en la pedagógica, y por supuesto el momento, digamos, que el libro retoma, pues era un lugar importante para la clase, que es pues el momento de la regeneración. Para la campaña 2018 fuimos a el cierre de campaña de Petro, y en estas parrafadas que se ha hecho Petro sobre la historia, hizo algún comentario de la regeneración y Mónica gritó abajo la regeneración, y yo la seguí abajo, abajo, abajo. ¿Qué resaltaría yo, digamos, después de la lectura completa del libro? Y es como, me parece que es novedoso frente a las visiones que hay sobre el arte en ese periodo, en la medida en que toma otro camino para leerlo, ¿sí? Porque lo que hace Mónica es, digamos que claro, el problema para los artistas y para el campo y para etcétera, etcétera, es si ahí se consolidó un campo, ¿sí? Porque claro, se funda la academia en 1886, porque las obras que circulan como obras, ¿sí? Digamos, cuando uno dicta historia del arte colombiano, pues
Uno pasa de expedición botánica y comisión coreográfica a retratos de presidentes, ¿cierto? Y entonces como que no se comprende muy bien cómo se da ese salto y si hay un salto en la comprensión de qué diablos es el arte entonces. Durante el siglo XIX, y lo que va a hacer Mónica es tomar cosas que a mí me parece que son, pues, que amplían la visión sobre el periodo, que es, de un lado, pues no se preocupa por el problema del campo, ¿cierto? Sino por el problema del discurso, y entonces eso implica pensar ya no, ya no el asunto de la profesionalización del arte, sino más bien el asunto de lo que se dice del arte y lo que se dice a partir del arte, ¿sí? El discurso, pues, en ese sentido permite ampliar la visión y, de otro lado, tomar la exposición, obvio como dispositivo, pero digamos como el problema central de estudio. Entonces ahí ya a uno le permite hilar que de una visualidad que estaba centrada, digamos, en ser parte, no sé, o en, no es como ser parte, sino sería como en ser la ilustración de problemas científicos, ¿cierto? Rastreando ya no las imágenes, sino rastreando qué pasa con la exposición, nos permite ya hacer una división de qué es arte, qué no es arte y cómo se empieza a consolidar lo que se supone debe ser arte, ¿sí? Y entonces, digamos que lo que hay ahí como hallazgos que pues las primeras exposiciones lo de menos era si era o no era arte, porque la idea era participar en las exposiciones internacionales, ¿sí? Para mostrar al país, y lo que pasa es que esas exposiciones internacionales piden que haya algo de arte, entonces como que la del 71 es la que usted está hablando ahí, pues finalmente lo que nos trae de arte es como hay que como poner un check, digamos, para poder mostrar, no sé, la industria, el comercio, los materiales extraños y el resto de cosas que podían vender al país. Y digamos que ahí hay un juego interesante que hace Mónica entre lo que se ve o cómo nos ven y cómo nos queremos ver, ¿sí? Donde pues toma fuerza, digamos, una como, sí, como la teoría decolonial, ¿cierto? Para ya no estar solo mirando como cómo nos veíamos, ¿sí? Sino también cómo nos está viendo Europa y cuáles son los diálogos que se hacen entre un lado y otro, ¿sí? Y bueno, digamos que de ahí salen otras paticas que resultan interesantes. De un lado, pues sería como el lugar de las mujeres, que siempre habíamos pensado que tal vez les había tocado hacer una gran lucha, que tal vez lo que vemos aquí es que no necesariamente, ¿sí? Lo que implica, digamos, como lo diríamos, como asuntos interesantes. Sí, lo que implica pensar, digamos, de manera como más compleja, ¿sí? Los lugares que han ocupado y no han ocupado las mujeres a lo largo de la historia,
¿sí? Y ahí, digamos que, no sé, pensaría la entrada temprana de las mujeres. Ya listo. Entonces podríamos pensar que la entrada temprana de las mujeres en la Academia de Arte en Colombia, que de hecho es como con la misma fundación de la Academia, si tomamos que la fundación de la Academia es la fundación de la Academia Gutiérrez, pues es una gran reivindicación y da cuenta de una sociedad muy abierta, y lo que vamos a ver es que no necesariamente, ¿no? Que las mujeres que entran a la Gutiérrez pues son sobre todo hijas de artistas y mujeres de élite, y que tiene que ver con, y me gusta acá como Mónica puede mirar para entender eso, a Soledad Acosta de Samper, ¿sí? Como, claro, como lo dijéramos, como un feminismo tradicionalista, ¿sí? Eh, que finalmente, pues, digamos, vincula las bellas artes con la actividad femenina, ¿sí? Eh, y que genera unas visiones de la feminidad relacionadas, digamos, con la santidad, ¿sí? Eh, y bueno, muy seguramente ya ahí un poco saliendo del texto sería como un poco pensar, digamos, en las gracias y demás que podría tener una mujer para conseguir marido, ¿sí? Y bueno, pues el lugar, digamos, de Rosa Ponce Portocarrero, finalmente como una mujer reconocida profesionalmente, pero también reconocida profesionalmente porque pues no sale de esos cánones de la feminidad. Y ya finalmente ya la última parte del libro, que me parece muy interesante para pensar la manera en la que hemos visto la historia del arte. Porque, claro, como nos hemos centrado en el asunto de la profesionalización y en el asunto de la fundación de la academia, ¿sí? De un lado, no habíamos visto, digamos, la como la impregnación de la política en ese campo del arte naciente, ¿sí? O bueno, sí se había visto, pero digamos no se había leído más profundamente, ¿sí? Entonces, yo sé que ya nadie lee la enciclopedia de arte colombiano de los años 80, pero yo recuerdo muy bien que Germán Rubiano Caballero preguntaba si estos artistas conocían a los impresionistas y a lo que circulaba en arte en Europa. Y aquí podemos decir, la pregunta de Rubiano Caballero pues no va al lugar, porque evidentemente sí los conocían y no les interesaba, ¿sí? Porque el arte como proyecto civilizatorio que genera esa academia de arte, ¿sí? Termina siendo, digamos, pues no es de ruptura, es más bien un proyecto civilizatorio hispanista, ¿sí? Y pues muy acorde, digamos, con las mismas ideas de la regeneración, de que el arte va a poder corregir, digamos, no sé, como la naturaleza
como sí, salvaje de este pueblo, ¿sí? Mientras que, no sé, lo que circula por Europa en ese momento es como Gauguin, que está mirando que todo lo salvaje está simpático, ¿no? Y yo no sé por qué me fui hasta Germán Rubiano Cabello. Ay, bueno, ya porque ya estamos cerrando. Lo que no habíamos podido ver es las otras visualidades que están circulando en la época, ¿sí? Y entonces Mónica, o sea, se había pensado la exposición, ¿cierto? Como, digamos, el lazo del que podemos jalar para mirar qué discursos circularon desde el arte y en torno al arte en el periodo, ¿sí? Aquí está la posibilidad de ver el contradiscurso y entonces pues todo este capítulo sobre el contradispositivo expositivo donde toma la producción de caricatura de probablemente de Greñas y bueno, del Zancudo y de todos estos periódicos de la época, que además, o sea, que tienen una visión crítica, una visión más abierta, digamos, ya no a la priorización de blanquear el país, ¿sí? Pero que además puede demostrar que finalmente importan al régimen en la medida en el que al final los pues son censurados, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muy importante de su libro. Y bueno. Te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias Mónica por la invitación a leer tu libro y pues a conversar sobre él hoy acá en Prosa del Mundo. Muchas gracias a todas y todos por venir. Bueno, ya se han dicho como cosas importantes sobre el libro en términos como de su problema, su estructura, ¿no? Como las cosas que trata a lo largo de varios capítulos. Voy a retomar algo de eso, pero también como hacer otros comentarios. Cuando leí el libro, digamos que sí me pareció que tiene como un marco teórico que es sólido. Eso es importante, como pensar esta historia del arte, como tú lo decías, de otra forma y mirando como otros procesos y otras visualidades, pero a partir de un concepto como el de dispositivo expositivo, pues es muy poderoso porque le permite a la autora precisamente ir más allá de los discursos o como de los análisis previos y fijarse en cosas que para mí son tan importantes, bueno, además de las imágenes, por supuesto, como las materialidades, como la disposición de un discurso visual o de un discurso híbrido, oral, textual y visual en el espacio, ¿no? Las prácticas. Entonces es bien interesante ese concepto de dispositivo que pues obviamente ahí detrás está mucho de Deleuze, mucho de Foucault, pero también es muy chévere, por ejemplo, eso del dispositivo expositivo, cómo se analiza también desde los estudios visuales. Digamos, creo que una cualidad de este libro es que es bastante interdisciplinar, o sea, pues sí es un libro de historia o de historia del arte más precisamente, pero pues también es un trabajo, digamos, de estudios culturales, ¿no? En el sentido en que se pregunta por articulaciones muy concretas de lo político y lo cultural en un contexto histórico. Pero pues también es un ejemplo muy chévere de estudios visuales o de un análisis de políticas de la mirada y cómo se ponen en juego pues en diversos contextos. Entonces, como que esa fortaleza teórica y esa mirada interdisciplinar me parece que son de destacar, porque precisamente, y tú ya lo decías, como que un poco esta época y esta historia, pues sí se ha estudiado, sí se ha contado, pero no como desde estas perspectivas, eso es lo que es novedoso. En el
primer capítulo, Mónica hace como un estado del arte y hay como dos grandes campos de estudio que han abordado esta época, pues este problema de esta época. Por un lado, pues la historia del arte, no necesariamente tradicional, porque también se incluyen pues autores y autoras más contemporáneos que también han sido críticos con una historia del arte más tradicional. Y por otro lado, los estudios sobre algo así como cultura y civilización, los llamas tú, que es un poco el problema de la construcción de la nación en el siglo XIX colombiano, y pues en donde esa dicotomía civilización y barbarie, al igual que en otros países de América Latina y de Europa, pues fue central para definir la nación y las identidades nacionales. Lo curioso es que hay pocos ejemplos en donde ambas cosas se cruzan, ¿sí? Por ejemplo, la investigación de Amada Carolina Pérez, Nosotros y los otros, pues sí se había preguntado por museo, visualidad y construcción de nación. O pues las también ya clásicos de las ciencias sociales que han investigado la comisión coreográfica, por ejemplo. Pero no son tantos los casos en donde tenemos sobre todo el arte, ¿sí? Porque cuando se analiza la comisión coreográfica, pues hay como un énfasis más como en las taxonomías raciales y ese tipo de cosas que como tal pues en los artistas, ¿no? En la creación visual que soporta esos discursos de racialización. Entonces eso es novedoso y eso es importante como que se puedan dar como esa articulación entre esos dos campos de estudio. Entonces eso, algo que me llamó la atención mucho, por ejemplo, bueno, y tiene que ver con lo que tú señalabas antes, que es entonces pensar el arte también como desde lo político en esos procesos de construcción de la nación. Entonces, algo que me gustó, por ejemplo, en la introducción que se plantea es cómo creo que a la autora le molesta un poco que cuando se hable de arte político se piensa siempre como desde asumir que estamos hablando de un arte crítico contra un orden hegemónico, contra el status quo. Y a mí me parece muy interesante que ella dice, no, es que arte es político siempre, incluso y todavía es más político el arte institucionalizado o académico o convertido como el arte oficial, ¿no? En una sociedad. Y eso me encantó porque yo siempre he pensado lo mismo con otro concepto que siempre he trabajado, que es el de memoria. Porque también muchas veces cuando la gente dice las luchas por la memoria, etcétera, pues obviamente en contextos como el nuestro, colombiano o latinoamericano, pues son luchas políticas críticas, ¿no? Articuladas a movimientos sociales, etcétera. Pero cuando hablamos de políticas de memoria, antes de eso, pues primero está la memoria que a partir de pinturas o de libros han querido instituir nuestras élites como una memoria oficial. Entonces me gustó mucho ese uso de pensar lo político porque una reflexión similar yo siempre he sostenido con respecto a las políticas de memoria o la construcción social de la memoria. Siento que es muy importante esa interdisciplinariedad, o sea, que sea tan importante Rosa Ambalón para hablar de lo político o Francisco Ortega, que también ha trabajado eso acá, pero también pues Beatriz González, o sea, o estos historiadores del arte clásicos que pues obviamente hoy miramos la cosa diferente, pero también han constituido una historiografía que es muy importante para nosotros, pero también los teóricos de los estudios visuales, por supuesto el capítulo sobre el sexo, mujeres y pudor, pues bastante pensamiento feminista que es súper importante ahí para ese capítulo, teoría decolonial, en fin, creo que es muy rico desde la antropología, desde muchos lugares y no es una historia del arte tradicional, porque para hacer lo que Mónica quiere hacer, pues sí se necesita como una pluralidad, ¿no? De perspectivas. Un poco para retomar, este tema de la estructura me parece que también está muy bien pensada porque hay como un problema grande de fondo y es como las bellas artes y su institucionalización ya no es si configuran en un campo autónomo, que es la gran pregunta de los historiadores del arte, sino cómo fue usada políticamente para construir una idea de nación moderna, jerarquizada, por supuesto, a partir de
unas diferenciaciones y clasificaciones de étnico-raciales y de sexo-género, ¿no? Para mí eso es lo central, ¿cierto? Y entonces la idea es eso, cómo fue funcionando en momentos diferentes, porque otra cosa importante del libro es que también diferencia cuáles fueron las políticas con respecto a las bellas artes de los liberales a mediados de siglo y cuáles las de los conservadores en la regeneración a finales de siglo. Cómo se va, qué lugar ocupan las bellas artes, ¿no? En esa construcción política de la nación, de su memoria visual, de sus referentes estéticos, que no eran solo referentes estéticos y ya, sino que estaban tratando de construir esa sociedad jerarquizada, ¿no? Y entonces lo hace a partir de diferentes momentos y contextos y viendo problemas muy concretos que son muy importantes. Entonces, primero está todo el tema de las exposiciones universales, el gran problema de la representación de la nación tanto adentro en las exposiciones nacionales, pero sobre todo la representación hacia afuera, en París, en Londres, en Chicago, en Madrid, etcétera, ¿no? Que sobre esto pues también se ha escrito bastante, pero siento que las bellas artes han estado marginalizadas ahí. Entonces ahí también es un aporte historiográfico concreto importante. Luego el tema de, pues el tema de la pregunta por lo indígena. Un poco el tema del problema de la raza en las bellas artes y cómo se dirimió ese problema de necesitamos lo indígena, pero al mismo tiempo necesitamos tomar distancia de lo indígena, ¿no? Esa gran paradoja del lugar de lo indígena en la construcción de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX. Muy interesante. Luego el tema de las mujeres que tú señalabas, que es uno de los capítulos para mí más interesantes porque demuestran que la historia del arte principalmente la hicieron las mujeres y han estado invisibilizadas, como pues era normal en esa época y hasta cierto punto sigue siéndolo hoy. Pero viendo también esos matices, como ese feminismo doméstico de Soledad Acosta de Samper, esa figura de Rosa, bueno, es un capítulo que a mí me gustó mucho también por ese tema, insisto, del dispositivo, de las materialidades, de enterarme de que en una exposición nacional hicieron un salón oculto para proteger el pudor y, digamos, para poder controlar también la mirada de las mujeres, todo ese tema de la desnudez femenina, el tema de los debates sobre la pornografía a finales del siglo XIX, muy chévere, sobre todo porque era la verdad de lo que yo menos conocía. Entonces ese capítulo a mí me gustó mucho. Y finalmente, pues el tema de los periodistas, grabadores que hicieron los contradispositivos, me gustó mucho también pues por mostrar algunas disidencias o cosas que se salían un poco de ese dispositivo, viendo acá estos carteles. Pues yo hace poco escribí algo sobre el cartelismo del arte gráfico en el paro nacional y pensaba, pues muy interesante, no sabía que Greñas también había pegado carteles de sus caricaturas en la calle. También el espacio público como escenario de disputa política me pareció increíble, porque claro, los pabellones de las exposiciones nacionales e internacionales hasta cierto punto también son dispositivos elitistas, en donde no todo el mundo podía entrar y ver, ¿no? Pero pues ya la calle también es otra cosa en donde justamente el contradispositivo puede hacerse más público. Entonces me gustó bastante el libro, la verdad lo recomiendo mucho. Otra cosa que quiero destacar es la fortaleza metodológica del trabajo de archivo que hizo Mónica. Tiene muchas fuentes primarias, tiene muchos archivos que consultó y se acerca de ellos de una manera muy rigurosa, muy crítica. Por supuesto, las imágenes son documentos históricos súper importantes. Entonces creo que si se combina como un problema interesante con unas buenas categorías analíticas y un trabajo como tan juicioso con los materiales documentales, pues sale muy bien. Considero que el trabajo salió muy bien y pues representa varios aportes que ya he señalado antes. Yo tengo como un par de comentarios críticos o preguntas adicionales, pero si quieres lo dejamos para ahorita.
para seguir rotando el micrófono. Bueno, pues muchas gracias. No sé acá, bueno, en verdad casi nadie aquí ha leído el libro, como un par. Entonces no sé si las personas que no han leído el libro más o menos les quedó como una idea de qué va la cosa. Pero bueno, yo quería un poco como retomar, yo creo como quería contar algo del proceso porque por lo que les digo fue hace tanto tiempo y ahorita como lo leí otra vez y entonces como me acordé de todo el proceso, lo primero es lo que dice Sebastián, es un trabajo de archivo como nunca en mi vida había hecho y como yo creo que no voy a volver a hacer porque pues es que ahí tenía tiempo para hacer eso todo el día. Entonces un privilegio enorme y como que yo también estaba con tantas ganas de aprender a hacer archivo que pues fueron muchas horas así de trabajo, de recolección de información. Yo recolectaba de todo, o sea, hay como 80 temas laterales que aparecieron y que yo en un momento dije como, uy, me voy a quedar en el siglo XIX un montón de tiempo, no fue el caso, pero pensé porque realmente es muy interesante todo como lo que está ocurriendo ahí y la prensa colombiana del momento es muy interesante, es muy rica como en imagen, pero también como en modos de hablar, en modos de parodiar, hay como, se dan mucho palo entre todos los intelectuales del momento y a veces se dan con tanta gracia que uno extraña como, bueno, porque palo siempre nos damos acá en Colombia, pero como que con menos gracia para insultar y para burlarse del otro, entonces como nada más como la sociabilidad del siglo XIX es muy interesante. Yo la mitad de las cosas que me la pasaba era como chismoseando, yo en algún momento en el libro puse eso como, dejé como porque me encantaría que alguien haga esa investigación, pero es como la cosa de las élites del Cauca, ¿no? Ahí está como todas las élites del Cauca están muy involucradas en la consolidación, en la institucionalización de las bellas artes y es entonces la esposa de Urdaneta es la prima de Rafael Pombo, que también es primo segundo de Arboleda, que a su vez él es el obispo, el tío es el obispo de Popayán, y, o sea, es una cosa súper endogámica, muy cercana al arte, gente con pues un poder adquisitivo enorme y entonces traen renacimiento italiano, seguramente no son los grandes artistas del Renacimiento italiano, pero tienen cosas de ese tipo, o sea, tienen cosas en esa, o sea, y están esos documentos, o sea, de todas las cosas, no solamente el arte, sino la cantidad de colecciones que tienen esas personas, y como eso privado se vuelve público y como eso privado que es como de unos lugares en donde no puede entrar nadie, de repente ahora son la muestra de que lo nacional en el arte, ¿no? Como del espíritu de la nación que siempre ha favorecido tanto al arte. Entonces eso es como muy interesante en realidad pues por lo endogámico, pero también por lo que todavía tenemos muchas de estas familias pues en el poder, ¿no? O sea, pues como que me parecía increíble ver la distancia temporal y evidentemente pues muchos cambios en el país y demás, pero como esas posiciones de poder que han durado de verdad intocables durante 100, 150 años, pues era una cosa que a mí me parecía como muy rica. Y luego entonces yo iba por el asunto del archivo, sí que ya como este archivo realmente era como tan grande y a mí me costó muchísimo delimitar la
el problema, como esto que parece al final como está bien estructurado y tal, fue como de verdad difícil porque me tocaba recortar cosas que eran chéveres pero que no cabían acá, o me tocaba como formular el problema de manera que me fuera cabiendo como esta gran variedad de situaciones, porque al comienzo yo en verdad lo que estaba trabajando era el asunto de mujeres artistas en el siglo XIX, y ese era el punto, pero es que el siglo XIX era tan extenso, tan rico, tan como si estos debates tan apasionados sobre la raza, por ejemplo, sobre el buen gusto, sobre el decoro, sobre no sé, sobre las estéticas católicas, como el traspaso de la experiencia del dolor de los santos al arte académico. O sea, hay una cantidad de cosas, porque hay algo muy chévere, es que esta gente no es, son toderos, un poco yo ahí sí me siento más o le jalan a todo medio mal, pero a todo le jalan un poco, y entonces como que uno alcanza a tener un montón de personajes. Entonces yo a veces lo siento casi que como si fuera una cosa medio, no sé, está cercano a la novela, al chisme. Para mí como que eso era algo como, sí, también estaban las categorías así como más duras, pero en realidad yo con lo que me entretenía era como con estas minucias, y yo al final creo que eso es como lo más chévere del libro, como ahora que lo releía, era que hay algo, o sea, al final son más o menos unos temas definidos, que no son tantos, como les digo, que podría haber salido si me hubiera quedado ahí por siempre enloquecida y nunca me hubiera graduado. Pero sí son como minuciosos, son detallados, son como cuando uno está en ese plan de sacarle todo el jugo a una situación, y como hay algo como de, no sé, me parece a mí, ya dirán ustedes, que hay momentos que como que se nota como que esta gente se mete en unas situaciones muy absurdas, como porque son muy godos, pero también porque están tratando de modernizar, porque les da vergüenza admitir que son latinoamericanos, les da vergüenza admitir que son godos, les da vergüenza admitir que son nuevos ricos, les da repelús que se utilicen colores fuertes, o sea, y entonces como que se meten ellos solitos en esas discusiones que son tan absurdas, que son muy graciosas, y pues en estas discusiones también son muy, como que hablan del funcionamiento un poco del poder en este país, porque en esas situaciones medio ridículas, medio absurdas, en todo caso se están gastando el presupuesto nacional, pues porque son personas que tienen muchísimo poder en el momento, y entonces como que son todos esos hilos del poder que transcurren a partir de, pues, de la institucionalización del arte, que como que esas dinámicas de poder casi que se ven en esos lugares que son menores, quiero decir, como esos lugares que ahí tenían mucho que ver como con la sociabilidad, como con con hacerse ver, mostrar quién es quién es coleccionista. Esa situación de sociabilidad de las élites pues es como realmente clave y como, sí, central en la institucionalización de las bellas artes. Y por el otro lado, para hablar de estos carteles y demás, también quería contarles que para mí fue como chévere escribir esto en el momento, porque terminamos con el paro nacional. O sea, yo estaba escribiendo sobre esta gente por allá rancia, y al tiempo estaba esta gente sacando el arte a la calle en pleno paro nacional. Entonces como que el contraste se hacía como más fuerte, más evidente, como el arte logró salir de esos espacios en buena medida, no en toda, pero en buena medida logró escapar de ese lugar en donde se estaba casi que pues secuestrando al arte, y
y se volvió pues la riqueza de las calles y la, digamos, la alianza con, pues, con las propuestas emancipatorias que el arte es hoy en día. Entonces eso, como el momento, creo que el libro no hubiera podido ser igual si no hubiera tenido como ese momento tan fervoroso, tan increíble, como en donde sí, escribir con las arengas en los oídos es una cosa muy, muy bella. Y entonces ya, eso era como lo que les quería yo contar del libro. Ahora sí escucho los comentarios críticos por acá. Es que soy poco objetiva. Digamos, no, creo que creo que no, yo no le vi, digamos, asuntos críticos que yo dijera, pero aquí como no le creo, no. Claro, hay cosas que es como preocupaciones que uno tiene, pues que no son suyas. Sí, que es claro. También, digamos, sí, como una pregunta, ¿no? Y es como este capítulo, digamos, sobre las mujeres y demás, también tenía una cosa, pues, difícil, complicada de construir, que es como que finalmente, claro, uno encuentra los listados de las mujeres. Bueno, yo no he hecho el trabajo de archivo que usted ha hecho, pero pues me he puesto en la tarea y bueno, revisando a Carmen María y otras, sí. Y uno encuentra los listados de las mujeres que tuvieron algún lugar y encuentra, yo qué sé, retratos de la señora Tascón hechos por Garay o por, sí, y no encuentra cuadros, no encuentra visualidad, no encuentra. Entonces, la pregunta es un poco si ese asunto de que pensar en las mujeres al final también es pensar en un chisme, ¿no? Porque no podría uno tener diapositivas de, no sé, los cuadros de las hijas de Torres Méndez, que sabemos que estuvieron ahí, que hasta reseñas se encuentra por ahí usted, del desnudo, el desnudo hecho por una mujer en una exposición de mediados de siglo, mientras que están haciendo una sala totalmente cerrada para que las mujeres no vean el desnudo de Garay, ¿sí? Que también, eso también es chévere, digamos, que uno siente en el libro el tránsito de lo que pudo haber sido arte a mediados del siglo XIX, como ya no es arte a finales del siglo XIX, ¿no? Pero sí quería preguntarle si ese asunto, digamos, digamos, de un archivo de chisme sin archivo visual para hablar de la producción de las mujeres, no sé, generó precisamente también la ampliación de la mirada y el pensar más el asunto de la exposición en sí que el asunto de qué pasa con las mujeres artistas del siglo XIX. Es como una pregunta ahí. Y lo otro, que creo que no lo dije porque es que hablar de primera siempre da como cosita, ¿sí? Hay una cosa también que es muy chévere y que hace muy fácil y muy rica la lectura, y es que usted agarra un montón de anécdotas, ¿sí?
de que Camacho Roldán describe tal exposición, entonces todo eso, de hecho, digamos, eso que tú decías de que tiene un marco teórico sólido, de que teóricamente creo que con este modo de retomar las anécdotas, creo que lo que hace es que le pase a uno la teoría como tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, para que me responda la pregunta. ¿O quieres tú hacer una pregunta? Es que a mí se me había olvidado decir una cosa también que tiene que ver con lo que tú dices y con lo que decía Mónica, y es que el libro está muy bien escrito, o sea, creo que la escritura de Mónica es muy buena, pero además es entretenida y eso es chévere, o sea, eso hace que las 300 páginas o 200 y pico de páginas se pasen, que uno se las pueda leer rápido porque es muy sofisticado teóricamente y tiene unas reflexiones como históricas, políticas relevantes y profundas, pero pues es que es muy interesante también por lo que tú decías o lo que ustedes dicen como el chisme en buen sentido, como historias curiosas, historias chéveres, entretenidas, pero que igual tienen una significación histórica relevante para decir, pues estas eran nuestras élites o esta era la gente que nos representaba como una imagen nacional en el exterior o esta era la gente que estaba diciendo que era arte y que no era arte. Entonces uno aprende un montón, pero además uno se divierte y eso es importante. Entonces acá, pues además de entretenido y bien escrito, es muy creativo. A mí me gustan mucho los subtítulos, por ejemplo, les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, un mico visita el Museo Nacional. Ya con ese título uno dice, bueno, ¿cómo así? Hay que leer. O Nuestras Señoras de las Bellas Artes, de la Geografía, la Adoración de las Artistas, o Identidad Visual de las Naciones y el dilema de los rastacueros. Entonces, bueno, ¿qué son los rastacueros? Enterémonos, está muy chévere. En realidad, como que pues porque no es solo escribir algo entretenido, sino que realmente es una labor muy creativa y crítica, finalmente, de escoger, bueno, cuáles son los casos de estudio que yo voy a escoger para ejemplificar mi argumento. Entonces es un trabajo como muy juicioso de decir, bueno, a partir de esas fuentes primarias, de esos diferentes casos que ya se pilló en el archivo, era, bueno, cuáles voy a contar y finalmente lo más relevante de todo, que es cómo hacer de lo particular algo general, cómo hacer de estos episodios de la historia del arte de finales del siglo XIX una historia crítica del arte. Entonces creo que eso se me había olvidado decirlo. Coincido con ustedes en que esa parte del chisme es relevante para la obra. Y pues hay varias cosas que a mí me llamaron la atención. Una es que en la página 57, o sea, las imágenes son muy importantes para este libro. O sea, por ejemplo, esa pintura de Epifanio Garay, de la que estaban hablando hace un momento y que les mostré acá, es una escena bíblica que muestra una violación y un feminicidio. O sea, eso es súper, pues, relevante, ¿no? Y es relevante que esté la imagen en el libro y que uno pueda irse al final del libro y verla. Entonces, por eso me llamó la atención en el capítulo que hablas como del estado del arte, de las fuentes y de la metodología, dices que dices que en un momento pensaste en prescindir de las imágenes y yo dije, ¿cómo así? Demasiada honestidad académica. O sea, porque quería preguntarte eso, sobre las imágenes en general, pues, ¿qué papel juegan en el libro? Pero porque en algún momento pensaste prescindir de las imágenes como fuentes para la investigación. Y de resto, bueno, hay cosas súper interesantes que yo creo que se hubieran podido desarrollar más. En algún momento dices que hay unos silencios o unos vacíos eh,
el arte indígena y el arte negro, ¿sí? O de los indígenas y afrodescendientes como sujetos históricos y por qué su arte o su cultura material fue pues invisibilizada. Y me gusta mucho que dices, hay o sea, es un silencio, pero que genera reverberaciones, que genera eco. Esa idea me gustó, pero creo que de pronto con la cuestión indígena sí aparecen más, ¿no? Como esos márgenes, esos intersticios, pero por ejemplo con lo afro sí no. Eso quería preguntarte, lo de las imágenes, lo de esos ecos, y también en algún lugar dices una expresión que me gustó mucho que es racismo epistémico. Si de pronto quieres hablar un poquito más de eso y si podríamos pensar para el capítulo sobre sexo y pudor también una especie de sexismo estético o de machismo estético que esa expresión si no aparece ahí, pues obviamente aparecen reflexiones relacionadas con eso. Y ya solo una última cosita, porque ya, hablas del paro nacional, del presente en el que se hace esta tesis que luego se convierte en libro. Y no sé si es muy spoiler que lea como un párrafo del final del libro. No, es pues para que vean lo interesante. Bueno, hoy recurrimos a estas imágenes no solo para comprender el modo en el que el arte contemporáneo, ahí se refiere al arte contemporáneo de esa época, ironizó sobre la regeneración, como proponía el senador afrocolombiano radical Luis Antonio Robles, sino también para reactivar legados críticos del arte en Colombia que nos permitan, de nuevo, provocar la risa de las multitudes. Ya entrados, bueno, eso era algo que decía Robles, ¿no? Lo de la risa de las multitudes, el arte para provocar la ironía, ¿no? O la crítica desde el humor. Ya entrados en el tercer milenio, es urgente convocar una vez más por medio del arte afectos colectivos que nos permitan hacer frente a gobiernos violentos y autoritarios. Casi siglo y medio después del ascenso de la regeneración, buscamos dejar atrás formas de gobierno que persiguen y hostigan las voces disidentes y que, al tiempo, quieren hacer del arte, esta vez bajo el lema de la economía naranja, la bandera de un proyecto nacional en el que solo unos pocos tienen cabida. Para interrumpir la continuidad de un proyecto tan devastador, tendremos que usar toda nuestra fuerza creativa y dibujar colectivamente otros horizontes hacia los cuales caminar. La politicidad del arte puede acompañarnos, esta vez, a construir un proyecto de nación de libres e iguales. A mí me gustó mucho esa frase porque yo suelo terminar mis textos así también con cosas todas utópicas, entonces me vi muy identificado. Pero bueno, evidentemente, y ya no lo contaste, pues esto fue escrito como bajo el gobierno de Duque y en el paro nacional, ¿no? Y sabemos todos el tema pues de la economía naranja y demás. Creo que lo que pasó después del paro nacional y con un nuevo gobierno, pues la cosa ha cambiado mucho en términos como de las políticas públicas de arte y cultura. Hoy tenemos un ministerio de las culturas, las artes y los saberes, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿cómo podemos actualizar a hoy un poquito esas últimas palabras? O sea, ¿cuál es como un poco la lucha política por el arte o del arte hoy en día? Listo, pues muchas gracias por las preguntas. Yo voy respondiendo y también como que quiero abrir el micrófono para que de repente alguien si quiere preguntar algo. Cari, ¿tú me dices la hora? Listo, súper. Bueno, entonces sobre las mujeres artistas y cómo hablar de ellas a partir solamente como de lo que se escribió sobre ellas, sí, eso fue parte a mí de lo que me hizo pensar si podía, porque en realidad tocaba ampliarlo, o sea, con lo que, a pesar de que digamos ahí encontré algunas reproducciones de las obras de mujeres artistas de la Expo de 1899 y es casi que un número de una revista del momento dedicada como a reproducir fotográficamente la obra de mujeres artistas, que no era tan común porque la reproducción fotográfica era muy cara. Entonces, eso está, pero eso fue esas obras fueron como,
En realidad hay algunas poquitas, son muy poquitas, hay un par en el Banco de la República, pero sí, comparada con la cantidad de mujeres artistas que había y la riqueza de todo lo que hacían, pues no se conservó nada, o sea, es un problema de archivo, o sea, como es parte de la reflexión de cómo lo que se conserva, pues está muy relacionado con quién decide qué vale la pena preservar, que vale la pena ver, porque sí se exhibían pero no se conservaban. Entonces, y además porque en realidad a mí parte de lo que me parece más interesante como de estas mujeres artistas, con lo que más o menos se puede uno imaginar, porque las pinturas evidentemente pues son muchas flores y temas que pues se les permitía a las señoritas, pues también de las clases altas, y son temas como muy ahí sí son muy femeninos, muy como que casi que se les obliga, o sea, se les restringe tanto que pueden hacer como o flores o de repente animales, que hay poquitos de animales, pues porque había una pintora famosísima en ese momento que todos amaban aquí, que hacía animales y era francesa y es Rosa Bonheur. Entonces como que esos temas así se les permitían, no mucho más, pero hay cosas que están a veces, o sea, no están descritas, pero están como a veces como los catálogos y cosas así que a mí me parecen interesantísimas, y es que en ese momento se hacía como las mujeres victorianas, cosas con pelos, por ejemplo, y a veces con pelos de, sí, como barbaritas hoy en día, con pelos de personas amadas que se habían muerto, por ejemplo, o sea, había unos trabajos que suenan muy interesantes, a veces hacían como joyas con eso, pero a veces dice ahí como retratos, por ejemplo, retratos de la persona muerta con el pelo de la persona muerta, y eso lo hacían las mujeres del siglo XIX, y eso es muy bello, pero eso pues obviamente no hay nada, y realmente los bordados, o sea, yo como que al comienzo cuando pues todo el mundo sabía como que ellas hacían bordados en el siglo XIX, y yo me imaginaba como las carpeticas bordadas y tal, pero sí, tienen, o sea, son cosas súper complejas, hay una descrita, es católica, es como el Monte de los Olivos y Cristo, pero como que la descripción, que esa está la descripción, como es de una riqueza, de una cantidad de texturas, de unos hilos que se cruzan unos sobre otros, como el que describe, dice como yo no sabía, como al principio pensé que eso era dibujo en tinta y luego como que me acerqué y esa cosa estaba bordada. Entonces creo que en esas cosas que son más periféricas, yo creo que hay una riqueza muy grande de estas mujeres artistas, pero eso no está conservado. Entonces, sí, lo conservado es realmente poco y muy restringido en lo que se les permitía. Entonces, como que me pareció más interesante, bueno, tratar de hablar sobre algunas obras. A mí en realidad está de una pintura de una monja que hace Rosa Ponce de Portocarrero, me parece realmente una obra muy importante, o sea, es una obra que yo creo que ya está realmente haciendo una disputa muy grande a la figura del héroe en la regeneración, que era uno de los nodos por los que se construía la imagen de nación. Pero pues hay muchas otras cosas que a mí no me hablaban mucho en realidad, y entonces como que, bueno, eso por un lado, que dije como, entonces ampliar como listas de mujeres, pensé como, y aparte es que me aparecían estos otros temas con los que yo no entraba, por ejemplo, como el de la raza, que yo no lo estaba buscando al comienzo, no me imaginé que hubiera nada en realidad, pero como que una vez eso apareció que alguien habla sobre eso, luego me di cuenta como, no, todo el mundo está hablando sobre eso y es un tema como súper central, y como que yo pues decía, o sea, eso vale la pena como trabajarlo. Entonces creo que por ahí fue la decisión. Y el asunto de, sí, lo que tú preguntas, porque entonces el asunto de la raza como está todo el tiempo el problema con respecto a lo indígena y como a lo precolombino y a
si eso precolombino sí o no es bello, sí o no se puede mostrar como arte, exhibir, etcétera, pensar la noción desde ahí, y es como una cosa muy, muy debatida. Sin embargo, sobre lo negro no hay esa misma discusión. Por lo menos en las artes visuales, yo me imagino que si uno mira los discursos, por ejemplo, con respecto a la danza o la música, eso debe aparecer. Pero en las artes visuales como que no, lo negro no es un problema porque de entrada es no. O sea, como lo indígena, lo que tú dices tiene el asunto de algún modo lo indígena se está mostrando en Europa y como que bueno, todo ese asunto de que las naciones latinoamericanas se están empezando a escenificar como indígenas, herederas de lo indígena, pues para las exposiciones universales, y eso como que les va muy bien con eso, tal, los colombianos están en esa jugada también. Pero con respecto a lo negro, pues es que ni siquiera, o sea, ni en Europa están pidiendo arte negro de América Latina, porque están pensando lo propio, ¿no? Entonces en Europa están buscando lo negro de África, no de América Latina, y entonces pues los letrados no tienen como esa discusión. Yo busqué por, de verdad, muchos lados como para ver si había como algo con respecto a lo negro. No, en verdad encontré una cosa con respecto a la música. Candelario Besos del momento, y está la discusión con respecto a la poesía. Pero sí, no, o sea, no, también porque las culturas negras supongo que tienen una pérdida de cultura material más grande en América Latina, ¿no? Como que lo indígena por lo menos había cosas ahí enterradas, lo negro es que realmente no creo que hubiera muchos artefactos, que era lo que ellos estaban buscando en el periodo. Entonces, sí, yo creo que pues que eso quedó pendiente, y de repente alguien con otros lentes o mirando otros archivos pueda conseguir cosas sobre ese debate que creo que es muy importante. Lo del racismo epistémico, Sebastián, en realidad no es muy elaborado, eso es como, creo que lo que estaba intentando era separar como la cosa del racismo científico, o como… estético, racismo estético, sí. No, es que en ese momento como que a mí sí o sea, me pareció con mucha claridad algo que parece como una obviedad, pero yo no la había visto como tan claramente como realmente el asunto de pues la construcción de las bellas artes es una construcción de la blanquitud. Como que ahí está analizado como esta cosa, por ejemplo, sí, como los modos de exhibir, como las curadurías del siglo XIX de las universales, todo el tiempo, y hay descripciones muy fuertes de letrados colombianos que van y describen, por ejemplo, cómo se representaban a las personas negras o indígenas en esas exposiciones, y es a partir de esculturas en cera que ponían como en estos dioramas para mostrar el estado de evolución. Entonces eran pues esculturas como al parecer muy naturalistas y muy grotescas. Y entonces como que, o sea, todo el tiempo hay esta situación en donde esas personas como no pertenecen a la civilización, y siempre está la discusión de cómo no producen arte, por ejemplo, o si producen arte es una cosa aberrada. La otra que es muy fuerte es este asunto de los colores, porque las teorías raciales de la visión, como que se utilizaba el evolucionismo en el siglo XIX, como ven que muchas de las teorías del racismo científico se ensablan como con, digamos, interpretaciones muy libres de Darwin, y aquí hay una de esas en donde dicen como los ojos evolucionan, entonces como la percepción de los colores ha cambiado en el tiempo, y los humanos contemporáneos blancos
tienen una forma de ver que es la de unos ojos muy desarrollados y esas razas inferiores ven diferente. Y bueno, eso era una discusión que estaban teniendo en Europa, pero aquí la hacen propia. Y uno de estos, un sobrino de Rufino José Cuervo, ahora no me acuerdo ni cómo se llama, Cuervo Márquez es el apellido, se va y hace el trabajo de campo para darle la razón y trabaja con indígenas en el Huila y en el Cauca para decir, sí, evidentemente ellos no tienen palabras para algunos colores porque entonces cosas de ese tipo, y entonces como que el racismo científico se ensambla con un racismo estético, porque entonces de ahí surge como el tipo de paleta de colores que digamos que es la del arte académico, colores muy mezclados, colores muy trabajados, dan cuenta de unos ojos más civilizados que pueden distinguir mayores tonalidades, y esa gente primitiva ve en colores primarios, por tanto pintan así chillón, como eso chillón quiere decir que es gente menos evolucionada, y por tanto las vanguardias piensan que tienen ojos no occidentales. Bueno, son una cantidad de discusiones muy, muy locas, pero que sí son realmente, o sea, es como toda de verdad la lectura sobre el arte está súper atravesada por una visión racial que eso creo que a mí fue lo que más me sorprendió encontrar en el archivo, y creo que a eso es lo que llamé como el racismo estético. Y los silencios del archivo, esto era lo de los artes negros. Creo que ya, ¿no? Bueno, pues eso es, entonces yo aprovecho este ratico para… No, al final, la pregunta final. ¿Cuál es la pregunta final? Ay, yo creo que voy a rotar el micrófono para que lo pensemos entre todos. No, lo que pasa es que estaba pensando exactamente la misma pregunta y curiosamente la estaba pensando al revés. O sea, sí, se fue la economía naranja, pero nos dejó instalada la investigación-creación hiperburocratizada, hiperburocratizante, y no solo reducida, resumida a las facultades de arte, sino que ahora todo tiene que ser investigación-creación. Y si quiero financiación, tengo que pasar mi proyecto, así sea de, yo qué sé, antropología, sociología, lo que sea, tengo que meterle creación por cualquier parte, porque si no, porque eso se volvió la nueva mina de oro, no sé por qué, no sé, hay mucha financiación, parece. Nos gusta ahora que todo tenga un, ¿cómo sería? Un estetismo científico, no sé. Entonces, sí, es como la misma pregunta, pero para el otro lado, creo que no se fue. O la economía naranja se quedó por ahí. Eso mutó. Era eso lo que quería decir. No sé si quieres responder a eso. De pronto es muy difícil. Hola. Qué bonito. Oye, no, tenía curiosidad. No, a ver si me acuerdo. En el 86 es que se da el primer pabellón nacional, ¿cierto? La primera exposición nacional. Pero antes estaba de la regeneración, está toda esta cuestión federalista. ¿Hay antes qué pasaba? O sea, antes de los salones nacionales, ¿qué pasaba? Y habían otro tipo de artes que no, pues antes de inventarse todo esto de la nación, ¿hay otro tipo de arte que hablara de otras cosas? Que pronto, y además porque hay algo muy chévere en los momentos históricos de auge, es que como lo dicen políticamente incorrecto, ¿no? Todavía no está como que está bien o mal, sino van lanzando ahí todo, ¿no? Es súper, eso es muy divertido. Entonces no sé si habrá como una cuestión ahí, como un debate entre lo nacional y eso que van dejando ahí. Eso, no sé si lo hay. Y otra que es que yo no sé en temas de archivo, y es, pues claro, uno no va a encontrar eso en los archivos oficiales,
pues hablando del capítulo de mujeres que están hablando, entonces ¿será que nos va a tocar ir a las familias, a los archivos domésticos a buscar? ¿O qué onda, no? Pues digo yo, porque sí, sí, porque digamos que eso que tú cuentas a mí me genera mucha curiosidad, digo, pero nos va a tocar, y obviamente ya no lo tendrán como arte, lo tendrán colgado quién sabe en dónde, ¿no? Pero pues nos va a tocar ir, porque digamos que si hablamos de mirar el arte en las mujeres, pues no, sí, nos toca buscar otro tipo de archivos, supongo, ¿no? Nos va a tocar explorar otras cosas que no. Y en eso también me hizo acordar, es que sobre, bueno, yéndose a los 20, Ana Rodríguez, hay una anécdota sobre esos olvidos. No sé si han visto en el Museo Nacional una obra, una escultura que se llama La Montaña, de Ana Rodríguez, que es como un cuadrado que uno lo mira y uno ve unos cuerpos ahí, pero no sabe qué es, y pues resulta que obviamente era una obra lésbica y nunca, y siempre estaba en el patio y se decía atribuida a N. Rodríguez, pero no se decía nada más. Y fue cuando a mí me contratan para hacer la investigación y desde el principio dijeron era N. Rodríguez, era lésbica y hubo un olvido en la parte de registrarlo y terminó en el patio y a partir de la investigación pasó adentro del museo, pasó del margen al centro. Entonces como esos olvidos, ¿no? Entonces, pues nada, me hizo acordar como de eso. El archivo y el museo pues catalogan y describen y organizan siempre desde un lugar de enunciación. ¿O no sabía? ¿No sabían o no querían saber que eran nacionales? Sí, no, tremendo lo de Ana Rodríguez y pues definitivamente toda esta historiografía del arte sí ha hecho que aparezcan un montón de cosas que es que antes sí que no había nada. Entonces, Carmen María Jaramillo ha hecho investigación como con familias y tenemos algunas pinturas que están ahí. El Banco de la República, una de las que les digo de estas de animales, es una adquisición de hace, bueno, de esa época era hace como 5 años, o sea, ahora serán como unos 10 años, pero que seguro que fue una búsqueda de una aguja en un pajar y consiguieron. Y el libro de Carlos García, el profe de la Javeriana, que sacó sobre mujeres artistas, de donde va del 19 como a comienzos del 20, él también hace archivo, por ejemplo, sé que hizo con Margarita Orguini Caro, y hay algunas obras que las de ella, digamos, ahí en el Museo Nacional, pero había cosas que no se conocían y pues como que ahora están, o sea, hay más cositas visibles. Entonces yo creo que por ahí, por los archivos puede que haya, o sea, que sigan apareciendo obras, sobre todo de aquellas mujeres que también en su familia la valorado en lo que hacían, porque es que, pues unas que no. Entonces, digamos o también de familias que todavía existan, pero bueno, yo creo que obra, digamos, de mujeres del 19 van a seguir apareciendo algunas, seguramente no vamos a nunca tener la magnitud de lo que hubo, pero seguro, en archivos sí debe haber y esas investigaciones sí están empezando a tener lugar. Las exposiciones, ya. Como que aquí empieza el asunto de exposiciones nacionales. Antes sí había habido unas cuantas exposiciones, o sea, que no pretendían mostrar lo nacional. Por ejemplo, cuando lo de la Academia de Bellas Artes, cuando vino Felipe Santiago Gutiérrez, se hicieron exposiciones de arte para un poco ver qué se estaba produciendo acá, en donde ahí estaban lo de muchas mujeres artistas, estas mujeres de la primera mitad del siglo XIX, de ellas sí que no hay obra, porque pues era o sea, tampoco ni siquiera de muchos hombres hay obra, pero es como antes de la institucionalización de las artes, ellas exponían en salas de casa, o sea, como que no eran nacionales, no eran públicas, eran ese lugar ahí como medio privado, medio público, pero sí había a veces exposiciones, pero en realidad la mayor parte de cosas como que había de obras estaban pues en las iglesias, o sea, mucho de lo que se expone en el 86 son obra colonial de las iglesias de Bogotá y de iglesias de
Popayán, por ejemplo, de otros lugares de Colombia, pero de las iglesias que tienen arte colonial, y obras que estaban en la casa de la gente. Ni siquiera hacían en ese momento tanto la división de si el autor era un artista colombiano o no. O sea, como que era la cosa, digamos, como tan, vamos a ver qué es lo que hay, pues que mostraban todo, como quién tiene obra en su casa de otras personas, quién hace cosas ella, quién tiene obra propia, quién tiene, bueno, quién tiene acceso a iglesias, que es en donde estaban la mayor parte, porque no había más, en realidad eran domésticas, eclesiásticas y ya. Entonces, pues era como el arte estaba ahí con la gente en su vida cotidiana, alguna gente, o sea, que abrían las casas de las otras personas y esas cosas, digamos, no, o sea, habría miles de cosas muy bellas que se hubieran podido hacer, pero claro, que se conserva, pues es muy diciente también de cuáles cosas se valoran y cuáles no, y bueno, de eso va la cosa. Yo quisiera agregar algo a tu pregunta, mejor dicho, a la respuesta de tu pregunta. Recordemos que no exista archivo o documentación no quiere decir que no hayan pasado las cosas. Entonces, una cosa es los documentos o las huellas que quedan de esos procesos del arte, y otra cosa es pues si se conservaron las obras o no, que pues sabemos que muchas no se conservaron. Entonces ahí, si uno intuye por otra documentación y por otra bibliografía, pues que sí había cosas como que hacían tertulias y exposiciones, todo lo que acabas de decir. Lo que tú dices es muy importante. Primero, tratar de configurar nuevos archivos, de preguntar, buscar, indagar, y quizás uno tiene la suerte como investigador de encontrar esas agujas en el pajar, pero pues eso no es tan fácil. Igual hay que seguir haciéndolo. Las otras cosas que uno puede hacer es, siempre van a ser importantes pues otros documentos que son oficiales, pero que también en sus intersticios puede haber información interesante de cosas que de pronto a ellos no les interesaban, pero quedan ahí en los márgenes y uno sí puede usar. Entonces los catálogos de las exposiciones, la prensa, ¿no? En otra documentación como contemporánea uno puede tratar como de buscar esos trazos y esas huellas cuando no existe un archivo de las obras como tal, ¿sí? Buscar como evidencias en otros lados. Eso y la imaginación histórica y un buen relato. Entonces creo que esas tres cosas están muy bien resueltas en el libro de Mónica. Cuando no hay archivo, ella usa otras cosas, ella tiene un buen relato para hilar una historia, y también todo el tiempo hay una reflexión muy potente sobre el archivo y sobre la historia del arte. Entonces creo que eso también es como un punto a favor del libro. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí yo, digamos, como usted empezó su pregunta diciendo un poquito sobre el cambio de concepción de arte o algo así. Digamos, eso sí, eso sí está acá. Eso sí está en el libro, sí, porque cuando Mónica se propone un poco como rastrear, digamos, cómo es que empieza a ser importante la exposición, ¿sí? Que es lo existente antes de la consolidación, que es como, bueno, ya se fundó una academia, ¿cierto? Y exacto, rastrear desde los años 40 la participación de Colombia en las exposiciones internacionales, pero ¿cómo es que se llamaban? Las exposiciones universales. Y de hecho, ahí es como donde empiezan a meter cosas como que sean arte, porque toca tener arte dentro de la exposición. Ellos realmente lo que querían mostrar era la industria, el comercio, los materiales raros, no sé, algo que pudieran vender, y terminan
teniendo que meter arte, pues porque para participar tenía que haber una sección de arte, ¿sí? Eso sí no ha cambiado. Llamar la inversión extranjera, eso sigue igual. Bueno, gente, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ana, gracias, Sebastián, por las lecturas tan chéveres que hicieron del libro. Y nada, una gran alegría. Nos vemos aquí en el andén.